Producciones Balros presenta Conversaciones con Dios. Una experiencia extraordinaria. Sexta parte, libro 1, capítulo 1, páginas 33 a 38. Me he perdido de nuevo. Tu experiencia de ti mismo. Sí. Permíteme que te lo explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que, en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran es, no es, a que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que sólo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico, a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que no es, lo que es, no es. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Continúa. De acuerdo. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia y era el único lugar interior. El es no es, el soy no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía, pura, invisible, inaudible, inobservada y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total, y por tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existían esto y aquello, completamente separados lo uno de lo otro, y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así, de repente, existían tres elementos: lo que está aquí, lo que está allí, y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir, para que aquí y allí existan. Es la nada la que sostiene al todo. Es el no espacio el que sostiene al espacio. Es el todo el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente, lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios. Pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es nada. Pero
yo soy todas las cosas, visibles e invisibles. De modo que esta descripción de mí mismo como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego estaba allí, y el período que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable, exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas unas en relación con las otras. Así sucedió también con las partes invisibles. Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario, a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llamáis el demonio. En la tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás, de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no sólo se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamaríais espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino de los cielos. En este caso, vuestros cuentos e historias míticas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son, en un sentido cósmico, mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente.
Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador, y es creando. Así, di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refiere vuestra religión, cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma. Estamos hechos de la misma sustancia. Somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo salvo a través de vosotros. Así, se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conoceros como siendo yo, y es conoceros primero como siendo no yo. Ahora, trata de seguirme. Esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más sutil. ¿Listo? Creo que sí.